noches, edición número 627 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, nuestro invitado. Lo vamos a presentar ya de entrada porque creo que es más importante los conceptos que puede vertir él que nosotros, por tratarse de un periodista especializado en temas económicos y nada más y nada menos que en un diario de la relevancia que es Clarín. ¿Qué tal, Jorge? No, gracias a vos por haber venido, Gustavo. Gustavo Bazán, de él se trata. En el día de ayer se conocieron las medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos, por el presidente Mauricio Macri, en un camino que nosotros entendemos que es el único que quedaba, que es el de la seriedad y la responsabilidad. No vamos a salir de las dificultades con las mismas recetas que nos quieren imponer aquellos justamente que nos llevaron a esto y que se llevaron todas nuestras ilusiones en bolsos plagados de plata, cometiendo el latrocinio más grande de la historia universal de la corrupción. Uno los escucha hablar a veces pontificando, dando clases de moral. Yo lo escuchaba a Rossi, por ejemplo, colega mío en la Cámara de Diputados, de otra bancada, por supuesto, que estaba hablando como si hubiéramos vivido en Alicia en el País de las Maravillas, o que esto, lo que fue los 2 años que kirchnerismo, hubiera sido una fábula. Realmente uno no alcanza a comprender porque aparte los datos son muy duros. El gobierno de Cristina Fernández terminó con 7.222 puntos de riesgo país. Hoy el riesgo país está en 720, la 10ª parte. Quisieron pronosticar, porque esto en el amplio margen, no solamente en el amplio espacio, no solamente el kirchnerismo, sino también dentro del peronismo, uno lo escuchaba hablar al expresidente Duhalde. Es lamentable que estuviera haciendo una comparación tan falaz como la que hizo con el 2001. Y por supuesto, uno a veces piensa que hay mucha gente que no piensa en el país sino en sus mezquinos y bastardos intereses personales. Porque me parece que esto es la hora de que todos pongamos el hombro. Un tuit en el día de ayer del gobernador de Salta, de Urtubey, que a mí realmente me llamó la atención y lo aplaudo. Dijo Juan Manuel Urtubey: no estoy de acuerdo con estas medidas, pero la hora no es para que las discutamos, sino para que las apoyemos. Y esto me parece que es lo que tendría que hacer una oposición responsable, una oposición seria, una oposición que comprenda que cuando estamos en una situación tan delicada, estar viendo qué cargo o cómo puedo primerear al otro para sacarme 2 puntos más para la próxima elección o a ver cómo me puedo acomodar en el gobierno, es la verdad burlarse de la patria. Pero de los temas económicos específicamente y de las medidas que se tomaron, que también tienen por objeto no generar un mayor costo social a los sectores más vulnerables de la población. Por eso siempre decimos, durante el kirchnerismo, que tanto se ufanaba de decir que ayudaban a los sectores más postergados, el gasto social del gasto primario era el 63%. Hoy en la Argentina, sin estos aumentos que se han anunciado, tanto lo que es gasto social o inversión social, que lo podríamos llamar, que se refiere a los planes, a los subsidios, que se refiere también, por supuesto, a nuestros jubilados, es del 73%, 10 puntos por arriba de lo que aquel famoso gobierno que se decía adalid de los derechos humanos, adalid de defender los intereses de los pobres, bien que se burlaba de ellos cuando con la impudicia de esos bolsones de plata, de millones y millones y millones, miles de millones de dólares, se llevaron, destrozando la ilusión del pueblo argentino. La primera pregunta que corresponde hacer es las medidas fiscales. Abarcan algunas cuestiones que han sido en algún momento poco criticadas, como por ejemplo este derecho que se impone, este tributo que se impone de 4 pesos por dólar exportado. Una retención llamada de otra forma, por decirlo así. Exactamente. Esto ha sido uno de los temas, pero creo yo que si uno quiere, lo puede preguntar lo que preguntaría cualquier televidente. Si en la casa de uno entran 100 pesos y salen 120, me tengo que achicar en gastos. Me voy a achicar en aquellos gastos que nos influyan, por ejemplo, en la educación de mis hijos, en la alimentación, en el vestuario, en el techo, pero todo lo demás tengo que hacer recortes. Seguro. Y tengo que también pensar que los sectores que no lo puedo hacer sobre justamente temas que son esenciales en un país serían los sectores más vulnerables. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, las medidas anunciadas son un poco
fortalecer los ingresos, naturalmente con este impuesto especial y provisorio, vamos a ver provisorio hasta cuándo, en principio hasta 2020, por el cual se esperan recaudar algo cerca de 70.000 millones este año y 268.000 millones de pesos, ¿no?, el año que viene. Y por el otro lado, un ahorro, recorte en diferentes áreas del Estado, de la Administración Pública Nacional, por supuesto, que imagino vamos a conocer el detalle cuando se presente el proyecto de presupuesto 2019, un punto clave naturalmente en este contexto tan difícil, porque habrá que ver entonces allí sí la voluntad de la oposición por acompañar ese recorte. Se sabía o se sabe que la oposición, los gobernadores sobre todo, ponían como una condición avanzar o reponer retenciones a las exportaciones. El gobierno... el famoso fondo sojero. Sí, a ver si se repone el fondo sojero, pero sobre todo que haya más plata para repartir, digamos. Entonces, lo que decía es fácil anunciar los ajustes, después la realidad dirá si realmente se pueden llevar a cabo, porque naturalmente... Sí, hay mucha resistencia. No solo hay mucha resistencia, es que después el impacto sobre... Claro. Lo que conocemos como la calle, sobre el conflicto social. A ver, hay que ver cómo se tolera ese ajuste que está proponiendo ahora el gobierno para llegar al famoso déficit cero. Ahora, antes de seguir hablando de estas medidas y de sus posibles efectos, una pregunta previa que muchos se hacen: ¿cómo llegamos hasta acá? Porque hace unos meses nadie se imaginaba un escenario de este tipo. Diría que ni siquiera los más acérrimos críticos del gobierno. Sí, bueno, el presidente hizo un breve relato de lo que pasó, no hubo mucha autocrítica en esa hilada de factores. Habló de las tasas de interés en Estados Unidos, habló del fortalecimiento del dólar, habló de las guerras comerciales, habló de Turquía, habló de Brasil. Todo lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Hay un dato que se puede comprobar el día que aquí de alguna manera estalló la crisis, que fue el 23, 24 de abril. Ese día hay un índice que sigue en todos los mercados, que es el índice dólar, que también subió mucho en ese mismo momento. Y ahí fue cuando el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quiso de alguna manera defender el tipo de cambio, y ahí saltaron todas las alarmas porque el dólar se estaba fortaleciendo contra todas las monedas, y acá quisieron defender el peso y lo pasaron por array. Y ahí arrancó una dinámica inesperada por todos. Y hay que decir también que la situación fiscal que heredó de cierta manera el gobierno era muy mala, pero el gobierno de Cambiemos tomó algunas medidas que de alguna manera incrementaron la vulnerabilidad en ese aspecto fiscal. Y cuando ¿Cuál, por ejemplo? ¿El tema previsional? El tema previsional sí, pero de la reparación histórica. Sí, el tema de la reparación histórica tomó medidas tal vez totalmente legítimas y justas, como bajar las retenciones en su momento al trigo, bueno, a toda la producción del campo, y empezar a rebajárselas a la soja, que a mí personalmente me parece que es adecuado, pero dada la situación fiscal, la realidad un poco se impone sobre lo que a vos te parece lo mejor, ¿no es así? Sí, totalmente. Y entonces la situación fiscal de alguna manera quedó más vulnerable, y se alinearon 2 o 3 factores aquí y afuera que dieron a entender que la Argentina estaba muy débil, y como que se cortó el financiamiento de golpe, y quienes habían invertido en pesos, o sea, trajeron dólares para invertir en pesos, Levax, Carry Trade, todo lo que sabemos. Levax, sí. Levax y la operación llamada Carry Trade. Digamos, apostar en pesos mientras el tipo de cambio está quieto, que es lo que pasó en el 2016 y en el 2017 y hasta enero, febrero, marzo de este año. Cuando toda esa gente que trajo los dólares dijo, bueno, me voy, toma mis pesos, dame mis dólares, ahí es cuando se produjo, digamos, el cimbronazo del cual todavía no nos podemos... Y ahí la decisión de ir al fondo. Y ahí entonces la mirada me parece a mí, del por entonces ministro de Finanzas, actual presidente del Banco Central, Luis Caputo, decir, paremos esto rápido porque nos pasa por arriba, y fue la decisión de ir al fondo, al acuerdo que se firmó o se materializó el 19-20 de junio, donde el fondo puso 50.000 millones de dólares a disposición de la Argentina.
Hay quienes dicen, pero mirá que ir al fondo es como decir, no queda nada más atrás, es la última defensa y tal vez estás mostrando todas tus vulnerabilidades. Bueno, esa es otra discusión, pero me parece que a priori, dado que no ibas a tener más fondos de los capitales o endeudamiento privado para financiar tu déficit, me parece que a priori tener un financista de última instancia que te garantice 50.000 millones de dólares me parece que fue una decisión acertada. En aquel momento los comentarios eran que el fondo había dado mucho más dinero del que se esperaba, sí, que sus condiciones eran mucho más laxas que en sí, otras épocas. Sí. En fin, todo planteaba un panorama, no digo optimista, pero por lo menos de cierta tranquilidad. Sí, ahí hubo un par de puntos que creo que esta semana, cuando vayan el ministro Nicolás Dujovne, el presidente del Banco Central Luis Caputo a Washington, van a tratar de negociar. Un punto fundamental es que darle más margen de maniobra al Banco Central a la hora de intervenir en el mercado para no tener que comernos una disparada del dólar a 40 pesos, como fue el jueves pasado, con muy poco dinero. Lo llevaron con 30 millones de dólares a una economía, a un banco central que tiene 55.000 millones de reservas, con 30 millones de dólares le llevaron el dólar en 2 días de 28 a 40. Eso no puede ser. El riesgo es también que empieces a poner reservas y más reservas y el Banco Central, el Fondo Monetario diga, no, pará, yo los dólares te los di para garantizar que vos vas a afrontar los vencimientos de la deuda, ¿no? Hay economistas que dicen, para financiar la dolarización de los que se quieren ir. Hay economistas que dicen, no hay que hacer eso y que el dólar alcance el nivel que tenga que alcanzar. Pero es peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Y aparte, ya hay muchos estudios. Por eso, esta crisis puso, más los anuncios, digamos, la mirada del macroeconomista dice, bueno, con este súper ajuste ya estamos equilibrando el déficit comercial, seguramente, porque se va a empezar a exportar más y se va a importar menos, naturalmente, porque es más caro lo que viene de afuera. Se va a equilibrar la balanza de pagos, este famoso, los cadetes que van a South Beach, eso se termina, el gasto de turistas en el exterior. Y el dólar a 40, hay que ver cuánta gente sigue dolarizándose, comprando de a 1.000, 2.000, 3.000 dólares por mes, como es lo que estuvimos viendo. Entonces, la mirada macro es, este ajuste está perfecto. La mirada micro es, sí, está bien, pero todos los trabajadores van a decir, mi poder adquisitivo con esta inflación acelerada va a estar mal. Entonces se deteriora naturalmente, eso ya ocurrió. Entonces ahí viene lo que decíamos al principio, la situación social, la calle, la opinión pública. Y aparte haciendo un ajuste cuando falta un año para las PASO. Eso es otro tema que va a haber que empezar a mirar todos los días. ¿Qué pasa, digamos, con un gobierno que pretende revalidar títulos dentro de un año, haciendo un ajuste como hace mucho tiempo no se veía en Argentina? Del 2,6% del déficit fiscal, la idea es pasar al déficit cero. Bueno, eso es mucho y en muy poco tiempo. Ese es el gran desafío que encara el gobierno. Por eso te vuelvo a lo del principio. Es fácil decirlo, un poco más difícil hacerlo. Sobre todo porque no se quiere afectar no se quiere generar despidos masivos. Bueno, eso el punto de Dujovne es, si teníamos un dólar quieto, claro, el ajuste era por el empleo. Con este dólar que flota, va a permitir licuar, por lo menos te permite mantener. Pero igual estamos de acuerdo que el gasto social no se toca, incluso va a haber un refuerzo, pero con una inflación al 40, el gasto, la situación social se afecta, eso es indudable, ni vale la pena discutirlo, me parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces parecería que es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Porque no vienen inversiones, porque tenemos estas condiciones. Bueno, la clave, discúlpame, es que estas medidas, como decíamos, la visión macro compra estos anuncios y de alguna manera se regenera el crédito privado. Si se regenera el crédito privado, que las empresas puedan volver a los mercados de capitales para poder seguir invirtiendo, para mejorar su producción, etcétera, posiblemente baje el riesgo país y ahí un poquito se empieza a regenerar la confianza en sentido amplio. Nos han tomado algunas medidas que a lo mejor hubieran sido muy caras para los kirchneristas, como por ejemplo precios máximos, salarios mínimos, congelamiento de precios, por el tema de precios cuidados, establecer, yo creo que aparte en esto también la gente va a tomar conciencia quizás de
Hoy lo hablaba con algunos jóvenes que decían, nosotros tomamos la conciencia, no tomamos todavía conciencia de lo que es estar pagando todo con la tarjeta de crédito, porque parecía que esto nunca se paga. Y hoy los intereses son tan elevados que se dan un golpe fuerte. Entonces tratan de ajustarse un poco. Creo que eso también, bueno, nos pasaba, hace poco vino un actor muy conocido español, Imanol Arias, que dijo, yo no entiendo cómo ustedes pensaban que la factura de gas o de luz podía ser 0 pesos o monedas, porque la energía en todas partes del mundo es carísima, el transporte en todas partes del mundo es carísima, y acá nosotros vivíamos con todo subsidiado. Esto es una fiesta que en algún momento la tenemos que pagar. Y si no pensábamos en pagarla ahora, por eso yo le saco el sombrero a este gobierno, porque por lo menos tuvo la valentía de decir, vos está bien lo que decís, Gustavo, tenés razón, a lo mejor con una mirada de pensar en la próxima elección, y bueno, no, yo dejo y trato de ir a los tumbos, pero me parece que ya los tumbos no dan más, ¿no? Es posible, pero naturalmente esto se va viendo en el día a día, las intenciones. A ver, me parece que era inevitable hacer algo, al tomar este tipo de medidas, tal vez pagando errores propios, tal vez asumiendo un escenario que cambió, pero bueno, el día a día, la política juega acá también. ¿Será posible hacer alguna vez esta inflexión en la curva sin que buena parte de la clase política, no solo el que está gobernando en ese momento, sino buena parte de la clase política entienda la necesidad de hacer algunas reformas que nos permitan tener mayor estabilidad a futuro? Por eso yo insisto en la mirada por ahí de largo plazo, pretendidamente de largo plazo, del gobierno, démosle la derecha, de encarar estas reformas, este ajuste fuerte, severo, doloroso, a un año de las elecciones. Te lo decía vos, ¿qué gobierno puede lograr una elección? Hablemos en general, ¿no?, del mundo. ¿Qué gobierno puede lograr una reelección con dos variables clave? Crecimiento, punta a punta, no hemos tenido. Inflación. Acá sí, 7 trimestres tuvimos crecimiento. Sí, muy poquito, pero sí, ahora estamos devolviendo todo lo que crecimos. Sí. Y en los 2016 no crecimos, 2017 2,9%, 2018 2,5% para abajo, hoy lo dijo Duhovne, y 2019 0. Punta a punta vas a pararte en el 2019 mirando al 2015 y vas a estar en el mismo lugar. Inflación acumulada, no sé, 40 en el 2016, 25 en el 2017, 40 2018, 25 2019, habría que hacer la cuenta. ¿Qué gobierno puede revalidar títulos con esos dos? No, pues consecuencia. Pero estamos totalmente de acuerdo. Seguro. Digo, por eso te digo, lo macro, o el que mira la macro va a decir, no, esto está bien. Pero el que está en el día a día va a decir, che, esta gaseosa, yo la compraba a 30 y ahora la tengo que pagar 80. ¿Por qué te tengo que votar a vos? No, me parece que es un sendero. Hay que explicar muy bien cuáles son las causas de eso. Por supuesto, pero es difícil. Venimos de una inflación de 1000%. La señora Cristina Elizabeth fue reelecta con una inflación galopante en el 2011. Sí, por supuesto. Y la gente, claro, porque la gente... Y en el 2015 perdieron por un punto y medio. Por un poquito, la gente ve el cortoplacismo, no se da cuenta que esto en algún momento, por más que seamos un país tan rico de dimensiones continentales, en algún momento la fiesta hay que pagarla. Por eso creo que hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Porque en 1991, George Bush padre, la economía ya había empezado a levantar, pero la sociedad no lo había percibido todavía. Y por eso perdió contra Clinton. No, la famosa frase de Clinton. Es la economía estúpida. Está bien, esa es una frase, pero los números, números decían que la economía ya estaba levantando, pero la sociedad no lo percibió y por eso perdió pero Bush por padre. suerte hoy tenemos una alianza gobernante que no está pensando tanto, sino que no está pensando tanto en la próxima elección, sino pensando más en cómo dejar un país para la próxima generación. Esto la verdad que es para mí inédito en la historia nuestra. Nosotros pensemos, la mentalidad nuestra lamentablemente era el DM2 en la época de Martínez Dios, o sea, nadie percibía de que o en la época de Menem, $1, $1, una locura. Nadie lo percibió eso. Nadie percibió cuando Alfonsín dijo... Es que cuando te ponen el billete en la mano... Y el billete en la mano quiero decir que me pueda ir a Miami pagando en 12 cuotas de X pesos. En algún momento, sabes que la fiesta alguno la tiene que pagar, porque esto es lo que pero vos cruzás el charco, vas al Uruguay y vos ves lo caro que es el agua. Acá el agua la seguimos derrochando. Acá Alfonsín un día llamó y dijo economía de guerra. Nadie le creyó.
Nadie le creyó. Mirá si le hubieran creído a Alfonsín en el 87, creo que fue cuando habló de economía de guerra. 85, antes del plan austral, ¿no? 85. Abril Habló de del economía de guerra, se le Yo fue. estaba en la Se le plaza. fue la gente de la plaza. Yo estaba en la plaza. Se le fue la gente de la plaza porque quería recibir buenas noticias. Mirá lo que nos pasó después. Y si en ese momento hubieran entendido, es que ni la propia gente del gobierno decía, no hace falta, esto es lo que yo a veces... Lo que pasa es que también hay que ganar elecciones y es muy difícil tal vez traducir por qué se están haciendo estas cosas a un lenguaje que poder y al mismo tiempo seducir a alguien para que me dé ese voto de confianza. Claro. Ahora, Es muy difícil. Gustavo, ¿qué te parece? ¿Era posible avanzar a una velocidad más Otra acelerada? vez, shock o gradualismo. Claro. Claro. En condiciones como las que este gobierno Mirá, estaba en minoría yo siempre- parlamentaria. Bueno, ese es otro tema Ese que es nos un- estamos claro, olvidando. un tema muy difícil, ¿no? Yo lo vivo permanentemente, Es claro. inédito el caso de un gobierno gobernando con minoría en ambas cámaras tratando de hacer esta reforma. Cuando quiso tocar un decimal de la fórmula previsional, ¿qué pasó en diciembre? Escándalo. Imagínate. Yo sería su único diputado. Y hacía. Sí, Pará, un incendio pero, era. y hacía 2 meses que habías ganado las elecciones. Sí. Imagínate 10 de diciembre del 2015 con una, no digo debilidad, pero con muchas incógnitas, interrogantes, a meter un shock. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en las elecciones del 2017? El difícil. contrafáctico de eso es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Gustavo, la verdad que ha sido un gusto porque aparte lo explicaste con muchísima sencillez, Bueno. sin anglicismo como a veces nos ocurre con algunos economistas. Además un destacado tuitero, además de periodista. Además sí, muy destacado tuitero. Ahí está. Muchísimas Bueno, gracias, muchas Gustavo, gracias a por tu ustedes, gracias, presencia. gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos un breve editorial con el doctor Pérez San Martino. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Entre las locuras que escuchamos estos días, hablaban de asambleas legislativas. No lo podía creer yo, asambleas constituyentes. Constituyente, habla el PO. Constituyentes. Ellos son el PO. amantes de las asambleas constituyentes. Es extraño porque en las elecciones obtienen resultados modestos, no sé, 5% como mucho. Y después pretenden que en una asamblea constituyente van a tener la mayoría. No sé. No, porque a lo mejor, no, porque yo lo sé como la tónica. La tónica es armar asambleas populares, o sea, de que no la gente Claro, no vaya por como las elecciones, sino que estudiantiles. o una asamblea ateniense, ni siquiera porque en la asamblea ateniense había que No, tener esa- cierta preparación, ¿no es cierto? Pero una asamblea Ahí popular. las o sea, manipulan como las estudiantiles. Donde, claro, como si fuera de la FUBA, igual. Y hasta se habló de elecciones anticipadas, cuando esto se da de bruces con el Bueno, artículo pero muchos, 95. inclusive periodistas serios, hablan de eso. No se puede. Acláralo. El artículo 95 de la Constitución establece desde la reforma del 94 que la elección presidencial debe hacerse dentro de los 60 días previos al fin del mandato del presidente en ejercicio. De manera que salvo, no sé, únicamente hay que renunciar a presidente, vicepresidente, se pone en marcha la ley de acefalía y aún así, bueno, que determinara la Asamblea Legislativa, en este caso sí, que hay que hacer elecciones, pero es un escenario imposible. Sí, porque cuando. Y después la evocación perpetua y constante al 2001, como si quieren, el año que viene va a haber elecciones, no se pongan nerviosos. Yo le digo a la gente Otra de cosa que oposición. se habla mucho ahora con esta reforma de la estructura del gabinete. No tiene mayor importancia que un área sea secretaría o ministerio en la medida en que va a seguir cumpliendo las mismas funciones. No, pero ¿sabes lo que han dicho? Ya lo escuché muchos sectores del peronismo diciendo que devaluar de Ministerio de Trabajo a Secretaría implica que el gobierno no
quiere darle importancia a la fuerza laboral. Se olvidan que el general Perón nunca fue ministro, fue secretario de Trabajo, y más allá que la primera legislación laboral que tuvimos no data del peronismo, sino que data de Joaquín B. González, el manual de derecho, el Código del Trabajo, que finalmente no se aprobó, que finalmente se aprobó por un voto en el año 1904, y que esto que hicimos fue copiado ya de lo que venía de otras actitudes, ¿no? La Constitución de 1853 establecía 5 ministerios. Después hubo una reforma en 1898 que lo elevó a 8, y ese fue el número que rigió durante muchísimos años. Y, digamos, había que ajustarse a 8, y de manera que las distintas áreas que aparecían se tenían que amoldar a eso. Recién con la reforma del 94 se establece que es la ley la que determina el número de ministerios y las competencias que tiene. Pero eso no tiene mayor importancia, si es secretario, si es ministro, salvo, bueno... Para satisfacer el ego de un funcionario, a lo mejor, puede ser eso. No es que, por ejemplo, si salud, que se está hablando mucho, baja al rango de secretaria, desaparece toda atención de la salud. Es un disparate. Pero la gente a veces, y muchos lo manipulan con esa intención. La verdad, yo, Osvaldo, creo que estas medidas han sido acertadas, sinceramente, o por lo menos, como recién decía bien Gustavo, porque la verdad él es el especialista, que eran indispensables tomarlas. Yo creo que el camino es el correcto, yo creo que hay que estar más firme que nunca en la Argentina. El camino va a ser duro, pero evidentemente... de seguir así, lo que nos esperaba era el infierno. Y creo que es la última posibilidad que tenemos los argentinos de unirnos, no importa la elección del año que viene, que gane una fuerza política o gane otra, pero que fijemos definitivamente eso que tanto se cacarea y que tan pocas veces se cumple, que las fuerzas políticas se aúnen en lo que llamamos las famosas políticas de Estado. Creo que eso es lo más importante. Ojalá hubiéramos tenido acá en algún momento la posibilidad de un pacto de la Moncloa. Como tuvieron los españoles, que le permitieron tener instituciones tan sólidas que durante un año no tuvieron gobierno, y eso no alteró el desarrollo de España. Así es. Nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.